Hola. Bueno, pues iniciamos hoy una nueva exploración. Vamos a centrarnos en un concepto que es crucial para la seguridad y el bienestar en el mar. Ujú. El control del estado rector del puerto, o como se suele decir por las siglas en inglés, PSC, ¿no? Port State Control. Exacto. Tenemos aquí varios documentos, notas que describen cómo funciona, porque es importante. Ya hemos tocado temas como el estado del pabellón, el DMLC, pero hoy vamos a meternos más a fondo, ¿no? En cómo el PSC actúa, pues eso, como una garantía ahí, en el terreno, en el puerto. Sí, precisamente. La idea de este análisis es, bueno, no solo entender qué es el PSC, sino ver cómo funciona en la práctica, por qué se activa y, sobre todo, qué impacto real tiene en que se cumplan las normativas laborales, ¿no? Especialmente el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, el MLC. Claro. Es un tema que, vamos, conecta directamente con proteger los derechos de la gente de mar. Entendido. Vale, pues analicemos esto. Si tuviéramos que definirlo, de forma rápida, concisa, ¿qué es exactamente el control del estado rector del puerto? Por lo que veo aquí, es básicamente la autoridad que tiene un país para inspeccionar barcos extranjeros que llegan a sus puertos. Así. Esa es la base, sí. Es la inspección de buques con bandera extranjera. La hacen las autoridades del país en cuyo puerto atraca el buque. Pero lo que lo hace realmente potente, y aquí es donde las fuentes insisten, es cómo se conecta con convenios internacionales, como el MLC que mencionábamos. Ajá. Si un país ha ratificado el MLC, entonces adquiere el derecho, y en muchos casos la obligación, de verificar que todos los barcos que entren en sus aguas cumplan ese convenio. Da igual la bandera que lleven. Ah, eso es fundamental. O sea, no importa de dónde venga el barco, qué bandera tenga, si atraque en un puerto de un país que ha firmado el MLC, pues está sujeto a esa inspección sobre las normas del convenio. Exacto. Y esto, claro, crea una red de control, pues muy extensa. Pensemos en los grandes puertos del mundo, ¿no? Rotterdam, Singapur, Los Ángeles. Claro. Si esos países han ratificado el MLC, cualquier barco que opere a nivel mundial, pues tarde o temprano se va a encontrar con la posibilidad de que un inspector del PSC le mire con lupa el tema del MLC. Ya. No depende solo del país de origen del buque, que a veces, bueno, puede ser un poco más laxo en sus inspecciones. Ya veo. Funciona como un nivelador, ¿no? Una especie de estándar mínimo global, pero aplicado localmente. Pero, a ver, ¿cuál es el objetivo final? ¿Es simplemente buscar fallos y ya? No, el propósito fundamental, y esto lo subrayan bastante las fuentes, no es ser punitivo de entrada, es más bien verificar. Verificar de forma proactiva que las condiciones de vida y trabajo a bordo cumplen con los mínimos del MLC. Vale. Se miran cosas como los contratos, que se paguen los salarios, las horas de descanso, la comida, el alojamiento, la atención médica. Vamos, es una comprobación de que se respetan los derechos básicos de la tripulación. Entiendo. Funciona como una red de seguridad internacional, que complementa la supervisión que debería hacer el Estado del pabellón. Una red de seguridad, pero con dientes, ¿no? Por lo que parece que dice el material más adelante. Pero antes de llegar a las consecuencias, hablemos de cuándo se activa. Supongo que un inspector no sube a todos los barcos que atracan, ¿verdad? Sería imposible logísticamente. Correcto. Aunque, bueno, técnicamente tienen la potestad de inspeccionar cualquier buque extranjero en su puerto. En la práctica, el sistema es más selectivo. Se prioriza, digamos, dónde es más probable encontrar problemas o donde hay indicios de que algo no va bien. Claro, los recursos son limitados. Exacto. Se busca ser lo más efectivo posible. Y aquí es donde se pone la cosa interesante. El material detalla varios detonantes, ¿no? Motivos específicos que suelen llevar a una inspección. El primero parece muy directo y muy relevante para la tripulación. Sí, ciertamente. Una de las vías más directas para que se inicie una inspección del PSC por temas del MLC es una queja. Una queja de un miembro de la tripulación. Ah, mira. Si un marino siente que sus derechos bajo el MLC no se están respetando y presenta una queja formal a las autoridades del puerto, pues eso se toma muy en serio. Es un mecanismo que da voz y, bueno, cierto poder a la gente de mar para buscar ayuda fuera si dentro no la encuentran. Hombre, imagino que solo saber que existe esa posibilidad ya debe ser importante para la tripulación, ¿no? Como una válvula de escape o
o una garantía de que no están solos si las cosas se ponen feas a bordo. Sin duda. El simple conocimiento de este derecho puede tener un efecto preventivo, sí. Pero que se use de verdad como detonante de una inspección es crucial. Las autoridades portuarias suelen tener procedimientos para gestionar estas quejas de forma confidencial y, bueno, relativamente rápida. Vale. Las quejas son un detonante clave. ¿Qué más puede llamar la atención de los inspectores? El historial del buque parece otro factor importante. Sí, el historial es fundamental. Los estados rectores del puerto suelen colaborar. Tienen lo que llaman memorandos de entendimiento regionales, los MOUs, como el Paris MOU en Europa o el Tokyo MOU en Asia-Pacífico. Ujú. Estos acuerdos implican compartir información sobre las inspecciones que se hacen. Si un buque, acumula un historial de deficiencias, sobre todo si son graves o se repiten en inspecciones anteriores en cualquier puerto de esa red, pues automáticamente se convierte en un candidato prioritario para futuras inspecciones. Es como tener antecedentes, ¿no?, que alertan a las autoridades. O sea que un barco con mala fama en un puerto europeo, digamos, puede encontrarse con que le miran con lupa al llegar a otro puerto europeo. Gracias a esa información compartida. Una especie de lista negra o gris de facto. Exacto. Estos sistemas de selección basados en el riesgo pues permiten centrar los esfuerzos de inspección en los buques y operadores que, demuestran tener más problemas para cumplir. Se busca identificar a los que llaman substandard ships. Tiene lógica. Otro punto que mencionan las fuentes es la documentación, concretamente la Declaración de Conformidad Laboral Marítima, el DMLC, del que ya hemos hablado alguna vez. Así es. El DMLC es un documento central en el MLC. Tiene dos partes, ¿recuerdas? La parte 1, que la emite el Estado del pabellón, y dice cómo se aplican los requisitos del MLC en su ley nacional. Sí. Y la parte 2, que la prepara el armador y la certifican, y que detalla qué medidas se toman a bordo para asegurar que se cumple siempre. Vale. Pues si un buque llega a puerto y no puede presentar un DMLC válido y certificado, o si el documento que presenta genera dudas sobre si es auténtico o si lo que dice es verdad, eso es una señal de alarma muy clara para el inspector. Es como si te paran en un control de carretera y no llevas el seguro del coche o la ITV pasada. La falta del documento, o que sea irregular, ya justifica mirar más a fondo. Justo eso. El DMLC es la primera prueba documental que el buque debe dar de que cumple el MLC. Si falta o si hay algo raro, pues invita a una inspección más detallada para ver qué pasa de verdad a bordo. Y finalmente, algo que parece, casi de sentido común, la evidencia visible. Correcto. A veces las deficiencias son tan obvias que se ven desde el muelle. Un estado general de deterioro del barco, ¿sabes? Problemas de higiene que se ven desde fuera, equipos de seguridad que parecen estar en mal estado. Si un inspector del PSC ve estas señales claras de que algo no va bien, puede ser motivo suficiente para empezar una inspección. La lógica es, si lo que se ve está mal, lo que no se ve, como las condiciones de vida o de trabajo, podría estar peor. Entendido. Entonces, recapitulando un poco los detonantes. Quejas de la tripulación, un historial negativo del barco, problemas con documentos clave como el DMLC o condiciones deficientes a simple vista. Parece una mezcla de información directa, análisis de riesgo y observación pura y dura. Exactamente. Es un enfoque con varias caras, digamos, diseñado para ser lo más eficiente posible al detectar incumplimientos, priorizando dónde hay más riesgo o, donde hay una denuncia activa. ¿Y cuándo pueden actuar? Ahora, llegamos al meollo, ¿no? ¿Qué pasa si un inspector sube a bordo y confirma que hay irregularidades? ¿Qué poder real tiene para hacer que se cumpla el MLC? Aquí es donde el material habla de acciones concretas. Pues aquí es donde el PSC demuestra su fuerza coercitiva. Si durante la inspección se ven deficiencias, o sea, incumplimientos claros de lo que pide el MLC, la autoridad del Estado rector del puerto no se queda solo en tomar nota. Imagino que lo primero es exigir que se arregle el problema, ¿no? Correcto. La primera medida y la más habitual para deficiencias que no son un riesgo inmediato o muy grave es exigir que se corrijan antes de que el buque pueda zarpar. Esto ya mete bastante presión. Claro. Un retraso en la salida puede costar dinero, más gastos de atraque, no cumplir horarios de entrega de carga. El armador tiene un incentivo muy claro para arreglar el problema rápido. Vale.
Exigir la corrección antes de zarpar. Pero el material también menciona una medida, mucho más drástica, para casos graves. La palabra que usan es inmovilización. ¿Qué significa eso exactamente? La inmovilización, o detención del buque, es la herramienta más poderosa que tiene el Estado rector del puerto bajo el MLC. Significa, literalmente, prohibir que el barco se vaya del puerto. Vaya. Se le impide zarpar hasta que esas deficiencias graves, las que motivaron la inmovilización, se hayan arreglado. Y tiene que ser a satisfacción del inspector. Wow. Inmovilización total. Eso suena a pesadilla logística y económica para la naviera. ¿Por qué es una medida tan potente en la práctica? Pues pensemos en el efecto dominó. Un barco parado es un activo que no genera ingresos. No puede cumplir su siguiente contrato de flete, el charter party. La carga se retrasa y eso puede generar penalizaciones contractuales muy serias. La tripulación sigue a bordo, claro, generando costes de salarios, de manutención. Los gastos del puerto se acumulan. Y la reputación de la naviera sufre un golpe. Eso puede afectar a futuros contratos, a las primas de seguro. Es una disrupción operativa y financiera enorme. Entiendo. La presión económica es tan fuerte que obliga a tomarse muy en serio la corrección de esas deficiencias graves. No es solo una multa, es parar toda la operación. Exactamente. La amenaza real de la inmovilización es lo que da verdadera fuerza al PSC para hacer cumplir normas internacionales en barcos extranjeros. Es la máxima expresión de la autoridad soberana del Estado del puerto, dentro de su territorio, para asegurar que se respetan unos estándares laborales mínimos que se han acordado a nivel internacional. Es donde las normas del MLC pasan del papel a la realidad. Una realidad tangible y exigible. Queda clarísimo el poder de esa medida. Hemos tocado dos consecuencias principales si se encuentran deficiencias: exigir la corrección antes de zarpar y, en casos graves, la inmovilización. Son puntos clave. Para asegurarnos de que quedan bien fijados, ¿podríamos resumir así explícitamente cuáles son esas dos acciones principales que puede tomar un inspector del PSC si detecta una violación del MLC? Claro que sí. Si un inspector del Estado rector del puerto encuentra una deficiencia que va contra los requisitos del MLC, las dos acciones fundamentales que puede tomar para hacer cumplir el convenio son... Uno, primero, exigir la rectificación de las deficiencias que ha encontrado. Y esto tiene que hacerse antes de que el buque reciba permiso para zarpar. 2. Y segundo, inmovilizar el buque. Esta es la medida para deficiencias consideradas graves y significa impedir que el buque salga del puerto hasta que se haya comprobado que los problemas se han solucionado bien. Exigir corrección e inmovilizar. Esas son las herramientas clave. ¿Queda claro? Perfecto. Entonces, si damos un paso atrás, ¿no? Y miramos el cuadro completo. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es la esencia del control del Estado rector del puerto en el gran esquema de la gobernanza marítima? Pues podríamos decir que el PSS es un pilar fundamental del sistema global para asegurar que haya condiciones de trabajo decentes en el mar. Actúa como un mecanismo de control externo y, en cierto modo, independiente. Es una garantía tangible para la gente de mar de que los estándares mínimos del MLC no son solo palabras bonitas en un papel, Claro. sino que tienen mecanismos para aplicarse de verdad, efectivos, puerto a puerto, en todo el mundo. Una especie de auditoría sorpresa global que puede ocurrir en cualquier escala importante. Y además con consecuencias directas, si no se cumplen las reglas. Correcto. Y es también, como sugieren las fuentes, un sistema de rendición de cuentas. Mete presión directa a los armadores y operadores para que mantengan sus barcos y sus prácticas laborales de acuerdo con el MLC. Pero, indirectamente, también manda señales a los estados de abanderamiento. Ah, interesante. Si los barcos que navegan bajo una bandera concreta son detenidos a menudo en puertos extranjeros por incumplir el MLC, pues eso pone en evidencia que ese estado del pabellón quizá no está haciendo bien su propio trabajo de supervisión. O sea que el PSC no solo protege a la tripulación directamente, sino que también puede incentivar a los propios estados de bandera a ponerse las pilas, ¿no? A ser más rigurosos.
Es un sistema con múltiples efectos. Ciertamente, complementa la responsabilidad principal, que es la del Estado del pabellón. Él es el primer responsable de asegurar que sus buques cumplen las normas. El PSC actúa como una segunda línea de defensa, digamos, especialmente útil cuando el Estado del pabellón, por las razones que sea, no cumple bien su función. Es una pieza clave en toda la arquitectura de la seguridad y el bienestar marítimos. Muy bien, creo que hemos conseguido una visión bastante completa y profunda de qué es el PSC, cómo funciona y por qué es tan relevante. El material que hemos estado viendo también apuntaba hacia, un siguiente paso lógico en esta exploración, ¿verdad? Efectivamente, una vez que entendemos cómo funciona este mecanismo de inspección externa, las fuentes sugieren que el siguiente tema a explorar serían los procedimientos de queja a bordo. Ajá. O sea, cómo la propia gente de mar puede iniciar acciones desde dentro del barco para intentar resolver problemas laborales antes incluso de tener que acudir a las autoridades del PSC. Es como el eslabón anterior, ¿no? El mecanismo interno de resolución. Entendido. Pues exploraremos esos procedimientos de queja en nuestro próximo análisis. Pero antes de cerrar por hoy, ¿alguna reflexión final que nos deje pensando sobre el PSC? ¿Algo? Sí, mira, hay una idea que me parece interesante y que sale de todo esto que hemos hablado. Y plantea una pregunta importante, creo yo. Hemos hablado mucho del poder corrector del PSC, ¿no? Especialmente con la inmovilización una vez que se detecta el fallo. Pero, ¿y el poder preventivo? ¿El poder disuasorio? O sea, ¿de qué manera podría el simple hecho de que se sepa de forma generalizada que existe el sistema PSC y que es eficaz? ¿Cómo podría eso influir en el cumplimiento de las normas? Entre las tripulaciones, sí, pero sobre todo entre las navieras y los mandos de los barcos. ¿Influye antes de que llegue ningún inspector? Qué buena pregunta. ¿Podría la mera sombra de una posible inspección del PSC y sus consecuencias fomentar un mayor cumplimiento? ¿Un cumplimiento más proactivo, por así decirlo? Es una excelente pregunta para terminar. El efecto disuasorio del gran hermano portuario, si me permites la expresión. ¿Hasta qué punto la transparencia y saber que existen controles efectivos puede, moldear el comportamiento en un sector tan global y a veces tan opaco como el marítimo? Definitivamente algo sobre lo que darle una vuelta. Exacto. El poder no solo de la acción en sí, sino de la posibilidad de que haya acción. Pues con esa reflexión nos quedamos. Ha sido un análisis, creo, bastante a fondo del control del Estado Rector del puerto. Confiamos en que haya sido útil y esclarecedor. Hasta la próxima.